Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más. Y es un tiempo de jubileo. Es un tiempo en el cual el Señor nos permite disfrutar de todas aquellas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y para eso vamos a leer unos versículos en Levítico capítulo 25. Y voy a leer desde el versículo 8 en adelante y dice así: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de la semana, de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes, el día 10 del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año os será de jubileo. Es año de jubileo, mis amados hermanos, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembrarán, no segarán lo que nazca de por sí en la tierra, ni venderán sus viñedos, porque es el jubileo santo, será para vosotros, del producto de la tierra comeréis. Amén. Es una época de jubileo, mis amados hermanos. Eso quiero proponerles en esta mañana. Este texto de Levítico 25, del 8 en adelante, propone lo que se conoce como el jubileo. No es el único pasaje en el cual está. Está también en Éxodo, capítulo 20, versículo 22 en adelante, hasta el capítulo 23, 19. Y en algunas otras partes de la Biblia nos habla de ese espectacular jubileo, que es una institución muy importante en Israel. También se le llama Yobel. Yobel porque Yobel es el término para trompeta, para cuerno en Israel. Y entonces el jubileo tenía un inicio y era el tocar de esa trompeta. Y por lo tanto, entonces se conoce también así, el Yobel, jubileo. Y el Señor quiere que nosotros vivamos un tiempo de jubileo. Aquí en el texto bíblico era cada 50 años. Pero no tenemos que esperar a los 50 años. ¿Qué tal si nosotros permitimos que nuestra vida sea una vida de jubileo permanente? Este jubileo, mis amados hermanos, es un tiempo. Recordemos que en la Biblia se habla del Shabbat, que era el 7º día en el cual el Señor descansó. Pero también en la Biblia se habla del 7º año, cada 7 años. Y cada 7 años tenían lugar en Israel varios asuntos que obviamente van a concordar con el jubileo, porque el jubileo entonces va a ser precisamente 7 semanas de 7 años, entonces 7 por 7, 49, y al año siguiente entonces será el año del jubileo. Cada 50 años se llevaba a cabo una cantidad de liturgia, pero no solamente era actos de adoración en comunidad de Dios, sino que también era una incidencia social, política, económica en la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Entonces eso se tocaba, ese Yobel, ese cuerno, se tocaba entonces a los 50 años y ahí era la iniciación al son de la trompeta. Y es un momento en el cual se da la destrucción de una sociedad dividida en clases, donde los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres cada vez se hacían más pobres. Y en ese momento, entonces, se cuenta cómo se destruyen todas esas divisiones, cómo se destruye todo lo que se ha logrado edificar, pero con base en una economía, según las palabras de Walter Brueggemann, un teólogo del Antiguo Testamento, en una economía extractivista, en la cual se está sacando del pobre para que el rico cada vez sea más rico. El año del jubilar era una institución económica que pretendía precisamente incidir periódicamente tanto en la vida familiar como en la estructuración social, como en la valoración de la religiosa, de la tenencia a la tierra, porque en Israel y en la Biblia la tierra es un don de Dios y esa tierra no se vende, es herencia del Señor. Ese texto también está, el jubileo está también, como le comento, en Éxodo, capítulo 20 en adelante, hasta el 23, está en Levítico 25, que fue el que leímos, está en Isaías y también está en el Nuevo Testamento, como lo iremos a ver. Un primer aspecto que quiero que hablemos acerca jubileo
se encuentra en Levítico. Voy a ir de adelante hacia atrás en el texto, tocando algunos eventos de los que nos habla. Voy a leer Levítico capítulo 25, versículo 39 en adelante. Y dice así: si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa junto con tus hijos, volverá a su familia y regresará a la posesión de sus padres, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Los esclavos y las esclavas que tengas serán de la gente que está a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar esclavos de entre los hijos y familiares de los forasteros que han nacido en vuestra casa y viven en medio de vosotros, los cuales podrán ser de vuestra propiedad. Un primer aspecto que quiero tocar en esta mañana es que en el año del jubileo era la cesación de la esclavitud. En Israel había una costumbre que cuando una persona estaba endeudada y no podía pagar esa deuda, él tenía que venderse como esclavo. No solamente él, si la deuda era muy grande, sus hijos, su mujer, todos tenían que hacerlo. Y aquí en este texto, y en Éxodo 21, del 1 al 6 también, nos está hablando de cómo en el año del jubileo va a cesar la esclavitud. Allá en ese momento, obviamente, había esclavitud. En la actualidad también, tenemos que decirlo, infortunadamente. Y en la legislación de los pueblos del entorno sociocultural de Israel, un esclavo era propiedad de su señor. Sin embargo, en el ámbito bíblico, el esclavo es también un miembro del pueblo elegido por el Señor. O sea que, infortunadamente, la esclavitud, reitero, siempre ha existido, sigue existiendo, pero en Israel era mucho más viable y mucho más llevadero ser un esclavo, porque no se trataba un esclavo como tal, como lo hacían en otros pueblos, sino que debería ser tratado como un miembro del pueblo elegido por el Señor. Y por lo tanto, no era propiedad de su amo, sino que era propiedad del Señor, y el amo también era propiedad del Señor, y por lo tanto tenía por lo menos algo más de igualdad. Nadie en Israel podía ser esclavo para siempre, a no ser por voluntad propia. Entonces, si a los 7 años de servir como esclavo, esta persona decía, no, yo ya no quiero ser esclavo, él podía ser libre y debían dejarle libre. Pero si esta persona estaba muy contento con su señor, decía, no, un momento, mi señor ha sido muy bella persona, yo quiero estar con él para siempre. Entonces iban y el amo le colocaba un pendiente, un arete, y entonces ahí era esclavo a voluntad y para siempre. Pero cuidado, a voluntad. Si él quería, era esclavo, si no, no. De todas maneras, el Señor lo que propone es que servirá de esclavo máximo 7 años, porque no para siempre. El Señor quiere que esa creación sea esclava. Todos nosotros somos iguales delante de la presencia del Señor. Y no hay por qué esclavizar los unos a los otros. Y por lo tanto, en ese año del jubileo, el Señor dice, es el momento en que se va a romper la esclavitud. Una segunda ley que está ahí tanto en el año sabático como en el jubileo es el descanso en la tierra. Y eso está en Levítico capítulo 25 de los versículos 19 en adelante. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Quizás se os preguntéis, ¿qué comeremos el 7º año, ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8º año sembraréis y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que vengas fruto, comeréis del año añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad. Bueno, este es un texto bastante interesante porque también se habla de que el jubileo es un año de liberación, no solamente para los seres humanos, sino también para la tierra, que ha sido sometida habitualmente a la explotación del ser humano. El Señor tiene en cuenta la creación de manera holística, de manera integral, completa, y por lo tanto, parte de esa liberación no es solamente del esclavo, amén por la liberación de los esclavos, sino que también es esa liberación para la tierra. El Señor quiere que la tierra
que está habitualmente sometida a la explotación de nosotros, a los monocultivos, a la producción, y produzca, entonces que sea un año también en el cual esa tierra va a descansar. Reitero que muchos de esos eventos se daban en el año séptimo año y que evidentemente también se repetían en el año del jubileo porque era algo normal, ¿correcto? Así es de que la tierra debe quedar un año en descanso luego de 6 de productividad y mucho más entonces en el año del jubileo. El jubileo también nos plantea algo muy importante y es la vuelta a la situación original de igualdad. Todos deben regresar a su propia tierra, que es la base de la libertad y la igualdad de las familias. Aquí también es muy posible que una persona tuviese que haber vendido su casa. ¿Por qué? Porque se empobreció. Y ahí en la época del jubileo era también el momento de devolver lo que tenía que haber vendido. En el versículo 29 de Levítico 25, el hombre que venda una vivienda en una ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año entero será el término para poderla redimir. Y si no es rescatada dentro de ese año, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y de sus descendientes. No quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muros alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y quedarán libres en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión. Otra gran enseñanza del jubileo es que las personas que habían tenido que vender sus tierras porque no habían podido pagar una hipoteca, un préstamo, esas casas podían ser rescatadas en el año del jubileo. Entonces, ese es un momento en el que, reitero, es la vuelta a la situación original de igualdad. La tierra en Israel no debía venderse porque la tierra es heredad del Señor. Cuando Acab le está queriendo comprar la viña a Nabot, el precio que le está ofreciendo es bueno, es importante, es más incluso de lo que vende, de lo que vale la tierra, pero Nabot le dice, no le voy a vender mi najalá, mi herencia, mi heredad, porque es lo que el Señor me dio a mí. Mientras que Nabot siempre hablaba era de la viña. Y eso es algo muy importante porque Nabot pretendía era dar o tener una tierra como sacarle provecho, mientras que para Nabot era sencillamente la herencia del Señor. Entonces, en el año del jubileo, todos deben regresar a su propia tierra. Es la base de la libertad. La tierra da identidad, la tierra es igualdad en las familias y la tierra da raíces, brinda raíces a las personas y por lo tanto debía devolverse. En la Biblia, el surgimiento de las desigualdades es interpretado como pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un rico o para que haya un rico es necesario que haya muchos pobres. ¿Por qué África está pobre? Porque Inglaterra está rica. ¿Por qué Norteamérica está rica? Porque Latinoamérica está pobre. Porque el Señor lo hizo todo de una manera tan equitativa que definitivamente si yo deseo tener algo más, ese algo más lo tengo que sacar del pobre. Es decir, quitarle al pobre lo poco que tiene para que yo tenga más. Y por lo tanto, el surgimiento de la desigualdad en la Biblia es interpretado como pecado, un pecado de avaricia, un pecado de robo, de latrocinio. En el año del jubileo, entonces, el Señor va a derribar esa antigua estructura que ha venido edificándose durante los 50 últimos años. Y por lo tanto, el Señor le devuelve a cada familia ese derecho que fue dado por Dios y que fue preservado por la ley. Cuidado, el tener una tierra, la libertad del ser humano, la condonación de las deudas, la devolución de la misma, de la tierra, no son actos generosos del rey, eran derechos dados por Dios a cada familia, a cada ser humano y por lo tanto eso debía guardarse. En los versículos 14 al 17 nos habla de algo bien interesante también y es el precio. Mire lo que dice, cuando vendan algo a su prójimo o compren de manos de su prójimo, no engañen ninguno a su hermano.
conforme al número de los años transcurridos después del jubileo. Comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de la cosecha, te venderá él a ti. Cuando mayor sea el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor sea el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Aquí en esos versículos 14 en adelante se menciona el precio. Y la verdad es que en una economía de subsistencia normalmente se vende por necesidad, no por deseo. ¿Por qué venden nuestros campesinos? No por necesidad, no por deseo. Venden es por necesidad. ¿Por qué? Porque tienen que pagar unos impuestos, porque tienen que pagar una hipoteca, porque tienen un crédito con el banco, porque tienen una mala cosecha, y todo eso los lleva a que necesariamente tienen que vender, ¿correcto? Para poder cumplir con esos compromisos económicos. Pero desde esa perspectiva, entonces las personas que se encuentran en una posición de privilegio pueden apretar los precios de estos pobres. Y no es la idea. Usted ha visto, y justamente en este momento estamos viendo cómo las personas que tienen la posibilidad de subir los precios de un producto, lo suben y lo suben y lo suben. No hay paro camionero, no hay escasez, no hay absolutamente nada, pero sencillamente hay unos comerciantes que quieren dárselas de muy brillantes, muy pilos, muy sagaces, y le suben el precio a los alimentos. Eso no es correcto, porque no se puede oprimir al débil sin utilizar violencia contra él. Eso nos dice en Ezequiel 46:18. Cuando usted y yo oprimimos, cuando usted y yo colocamos unos precios que no son los más adecuados de acuerdo a la voluntad del Señor, estamos haciendo violencia contra la persona que más necesita de nosotros. El comprador debería fijar el precio no conforme a la ley del mercado, sino conforme al valor real de la tierra. Y eso, infortunadamente, no se hace. Hay terrenos que valen muchísimo dinero y hay otros que valen muy poco porque se han colocado unas leyes de mercado. Y eso está en contra de la voluntad y de la ley del Señor. La tierra no debería venderse a perpetuidad. El Señor les entregó esa tierra para usarla en alquiler, no para disminuir al ser humano, sino para protegerlo contra los más fuertes que lo explotan. Los precios no deben ser colocados con base en la mayor ganancia para mí, sino hay que considerar a la persona que los produce. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, le compramos en las grandes superficies? Y en esta mañana parte del mensaje que les traigo es: no compremos en grandes superficies. Vamos a comprarle al campesino. Vamos a comprar en las galerías, en las plazas de mercado. Vamos a comprar a la persona directamente, porque ¿qué pasa? Hay una cadena que está entre el productor y el consumidor final. ¿Y quiénes son los que se quedan con esos precios? ¿Quién se queda con la mayor ganancia? Nuestros pobres campesinos. Ya hemos visto cómo muchas veces tienen que botar esos productos porque no les están pagando ni siquiera lo que ellos están invirtiendo para producir eso, sin contar su trabajo. Eso no es correcto. En el versículo 24 hay algo bien interesante, y es que se menciona a alguien. Por tanto, en toda la tierra vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. En el versículo 24 se nos está proponiendo una cosa que en Israel se llamaba el famoso Goel. El Goel es aquella persona que podría rescatar la tierra. Cuando una persona en Israel estaba en ruina, había un familiar de él que se le llama el Goel, el Goelato, y esa persona debía entrar en posesión y, con la solidaridad familiar, ir a comprar esa tierra que había perdido la otra persona, ¿correcto? Y por lo tanto rescatarla. Eso era algo muy valioso que había en Israel. Por eso, entonces la tierra no se perdía, sino que estaba precisamente nuevamente en las manos de la persona que la tenía. Entonces, ¿qué había? Había una ética de la hermandad, había una ética de la igualdad, había una ética de favorecer al otro, de mirar por los deseos y por las necesidades del otro, por la propiedad del otro. Y por lo tanto, en una sociedad donde prima la hermandad, es imposible que haya una economía neocapitalista. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa muchísimo mi hermano, me interesa muchísimo su bienestar. Entonces yo no voy a estar pensando en cuánto gano yo.
¿Cuánto le voy a quitar al otro? Sino cómo ganamos usted y cómo gano yo, juntos en el mismo nivel. Así que en el año del jubileo, la esclavitud, la condonación de las deudas, la devolución de la tierra, el goelato, todo eso debía ser una realidad. Los versículos 29 al 34 de Levítico 25 hace referencia a las casas, y esas casas van a tener derecho a redención por un año, como lo leímos, ¿cierto? Y las casas de los levitas, esas sí no podían venderse en absoluto, pero las otras casas sí. Las casas de las áreas rurales pertenecían a los medios de producción, y por lo tanto esas casas debían ser redimidas en el jubileo. Es decir, la gente tenía sus casas en el pueblo y la otra en el campo, es decir, la finca, la casa y la finca, los que tenían modo de hacerlo. Y por lo tanto, esas casas del campo, las fincas, eran los medios de producción de la gente, y esas casas no debían ser redimidas, no podían perderse, debían ser redimidas en el año del jubileo. Así es de que, ¿qué significa eso? Que debía haber una protección para los medios de producción de una sociedad agrícola. Las sociedades entonces no podían de ninguna manera perder la manera o perder su trabajo. Eso es lo que está queriendo decir. No puede perder su trabajo una persona, ¿correcto? Porque entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo se va a mantener? Así de que en el versículos 35 al 38 se prohíbe tomar más cuando el hermano está en deuda. Y aquí es otro concepto que tenemos del jubileo. Como les estoy diciendo, es el concepto de las deudas. Ahí en el hebreo está un término que es el término neshech. Neshech es básicamente, significa literalmente morder, morder. ¿Y qué pasa con eso? Nos está hablando es de los intereses que se cobran, unos intereses en una economía que son unos intereses muy, muy elevados. En la Biblia está prohibida el tener o el cobrar intereses. El término neshech significa arrancar a mordiscos, morder. Y literalmente era eso, morder, arrancar a mordiscos lo que una persona tiene para vivir. Y no es correcto. El préstamo, entonces, del que habla el texto bíblico siempre va a ser un préstamo en favor del pobre, del necesitado, ¿correcto? Y no que sea utilizado como un negocio. Eso tenía que trabajarse. ¿Por qué? Porque cualquier otra situación es ¿qué? Es Egipto, es explotación, es esclavitud, es opresión, es subyugación, y el Señor no quiere eso absolutamente para nadie, ¿cierto? Ahí los versículos 39 al 46 de Levítico dice que los que tienen que venderse a sí mismos, y entonces habla de esa persona que se empobrece y que debe venderse como esclavo y que no debe ser pisoteado. La vida y la posición social deben ser protegidos. Bueno, ¿y por qué le estoy diciendo todo eso? Permítame, por favor, voy hilando todos esos conceptos. En este primer momento le hablé y le describí más o menos lo que se plantea en el año del jubileo. Luego vemos en el Isaías capítulo 61. Mire lo que dice Isaías capítulo 61. Versículos 1 en adelante. Isaías 61, versículo 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de manto de alegría, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. En este texto de Isaías, aquí estamos hablando del trito Isaías. Ese texto se escribió en la época del posexilio, es decir, cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia y regresa a la tierra. El pueblo de Israel ha sido tremendamente subyugado, ha sido tremendamente esclavizado por las demás culturas y por los demás pueblos. Y en este momento, el profeta Isaías, el trito Isaías, el escritor de este texto, se refiere, este texto del cual estamos hablando acá, es una evocación del año del jubileo.
Allá en este momento, mire, el año del jubileo, ¿cuánto tiempo atrás se dio? Es muy posible que en Israel quizás se haya llevado a cabo, quizás no. En otras culturas, como la cultura ugarítica, sí hay elementos probatorios de que se dio el jubileo en esos lugares y en esos espacios. Pero al parecer el año del jubileo era algo muy bonito, muy romántico, muy ideal, pero definitivamente ¿quién va a devolver la tierra a su antiguo dueño? Quién va a perdonar las deudas o quién va a dejar salir libre al esclavo? Y ahí en ese momento, el Señor en boca de ese profeta le recuerda al pueblo de Israel, cuidado, yo les dejé a ustedes como institución hace muchísimo tiempo atrás el jubileo. Pues bien, aunque ustedes están en una tierra diferente a Israel y aunque ustedes están en esclavitud, pues yo les digo una cosa hoy, yo no me he olvidado de ese jubileo. Y yo nuevamente les dice el Señor, estoy acá con ustedes y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el texto, porque me ungió el Señor y me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgarrados y para anunciar la libertad a los cautivos, para decirle a los prisioneros que salgan. Y me ha enviado a anunciar el año de gracia al Señor. Y cuidado, y un día de venganza también para nuestro Dios. ¿Para quién será esa venganza? ¿Para quién será esa libertad? Entonces el Señor, en ese momento en el cual su pueblo se encuentra en esas circunstancias, dice, yo no me he olvidado. Para mí el año del jubileo está vigente. Para mí el año del jubileo es tal cual se mencionó allá y tiene que seguirse cumpliendo. Y el Señor dice, y yo me voy a encargar de que eso sea una realidad. Eso es lo que el Señor está proponiendo aquí en el texto de Isaías. La misión del profeta es entonces anunciar esa buena noticia a los pobres. ¿Y qué dice el profeta? Estoy declarando un año de gracia. Y obviamente ese año de gracia está aludiendo a cuáles, al año sabático y a los años del jubileo. Y el contenido sigue siendo el mismo. Un anuncio de alegría, un anuncio de gozo, porque viene la libertad para los cautivos. ¿Cómo le parece? Así que va a proclamar la alegría de la liberación, el consuelo por el cambio de una situación imperante que parece no terminar nunca, que uno dice, ¿y cómo lucho contra esos grandes monstruos económicos, políticos, corruptos? Y el Señor dice, claro que va a haber un momento en el cual va a haber un día de venganza del Señor y esas instituciones poderosas, esas divisiones de clases van a ser destruidas. Y va a desaparecer la injusticia, y va a desaparecer la opresión, y va a desaparecer la pobreza. Eso es lo que se propone en el año del jubileo. Y en ese texto de Isaías, aludiendo, reitero, al año del jubileo, entonces hay una doble propuesta. Por un lado está el año de gracia del Señor, y por el otro lado un día de venganza, ¿correcto? Un día de juicio de Dios y un día de confrontación del Señor, ¿correcto? A los que se opongan al plan de justicia de Dios, les viene un día de venganza. Al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, viene un día de condonación, de perdonar, de liberación. Es el día de la venganza como una amenaza que viene de parte de Dios mismo, ¿correcto? Porque se está dando un eco del clamor de Dios a los que no tienen voz. El Señor a través de su palabra, el Señor a través de sus profetas, es la voz de los que no tienen voz, de aquellos que apenas pueden gemir y suspirar en la desolación, en la indigencia, en la desesperación. Ese año del jubileo es para cada uno de nosotros hoy. El juicio del Señor va a traer sentencia defendiendo a quienes, a los pobres, a los oprimidos, a los afligidos, a los extranjeros, a los necesitados. Es un momento en el cual el Señor va a liberar del sufrimiento. Oiga, esa palabra es para usted y para mí hoy. El Señor libera el sufrimiento, el Señor restituye la dignidad de las personas y nos rehabilita y habilita para vivir en libertad y para vivir en igualdad de condiciones los unos con los otros. Ese es el año de la gracia, pero también es el día del desquite.
Y ambas implican entonces la inversión del sistema que la injusticia genera en el mundo. Es decir, vivimos en un sistema de injusticia. ¿Y creemos acaso que el Señor no se da cuenta de eso? Claro que el Señor se da cuenta de eso. Claro que sí. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque hoy en nuestras iglesias y en el cristianismo católico y cristianismo evangélico estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y no quise traer hoy un sermón clásico de la resurrección de Cristo, porque entiendo, creo que la mejor manera de honrar la memoria de una persona es llevar adelante el legado que esa persona ha dado. ¿Y por qué estoy diciendo? Porque en el discurso inaugural del Señor Jesucristo, cuando el Señor aparece en la tierra y cuando el Señor va a empezar su ministerio, que se encuentra en varios textos, yo quiero leer ahorita el capítulo 4 del libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante dice así. Voy a leer desde el 16 para que entendamos un poco mejor. Vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Cuidado, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Cómo le parece? Viene el Señor, el que para nosotros es Dios encarnado, y en su discurso inaugural, cuando va a empezar su ministerio, entra a la sinagoga, se le da a leer y el Señor lee. Y esa lectura que él está haciendo es una lectura de Isaías, que Isaías a su vez es una relectura de Levítico 25. Es decir, cuando el Señor está diciendo acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, él está diciendo esa celebración, esa institución del jubileo que fue dada ya y que muchos olvidaron. Pues le cuento que no tiene que ser olvidada para siempre, porque ese asunto del jubileo es aquel en el cual yo voy a colocar todo mi mensaje, todo mi ministerio, es decir, todo mi programa de redentor del hombre, redentor del ser humano, está basado en el jubileo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, el jubileo sí, muy bonito. Sí, esa era una historia bien interesante de cómo allá en Israel se perdonaban las deudas, se devolvía la tierra, eran libres de los esclavos y todos felices. Sí, muy bonito, pero eso ya pasó. No, no ha pasado. El Señor en Lucas capítulo 4 del versículo 18 en adelante dice, el año del jubileo está más vigente hoy que nunca. Yo voy a iniciar y voy a terminar mi ministerio y mi mensaje es que ha llegado el año de la gracia, el año de la plenitud, que ha llegado la buena noticia de salvación para los pobres, para los endeudados, para los ciegos, para los oprimidos de toda la tierra. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Esos 4 grupos de destinatarios y beneficiarios son esos que son precisamente beneficiarios, son personas con grandes sufrimientos, aquellos cuya situación humana y social es de privación de lo esencial. Los pobres van a carecer de medios básicos para una vida digna. Los cautivos son las personas endeudadas, carentes de recursos económicos para afrontar las deudas y privados también por ello de libertad. A esa clase de personas es los que el Señor dice, vengo a liberarles a ustedes. ¿Quiénes son los ciegos? Esos ciegos que carecen de visión, que son los oprimidos de libertad. Se trata entonces de una opresión económica no aceptable para Dios y a las que por lo tanto Jesús ha de enfrentarse. Yo quiero decirle una vez más y quiero que usted tenga presente que el proyecto que Dios tiene
para el ser humano no se limita a reunirnos cada 8 días en una iglesia y cantar unas alabanzas, sino que va mucho más allá. El proyecto de Dios para el ser humano es político, es económico, es social, es cultural, es de emancipación espiritual. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá en este texto. Mire esos 4 grupos de personas de los cuales habla. Que esos grupos en una economía neocapitalista son fallas, son errores del sistema. Hay que destruirlos. No los necesitamos. Y el Señor dice, al contrario, estas son las personas por las cuales yo vengo a pelear, por las cuales yo vengo a hacer valer su justicia, a hacer valer sus derechos. La justicia del Señor se manifiesta en la inversión de la situación imperante. Ustedes recuerdan qué pasó con la parábola del rico y Lázaro, allá en Lucas 16, del 19 en adelante. Cómo hay una persona que vive una vida de opulencia y cómo hay una persona que vive una vida de miserableza, que no tiene ni siquiera para comer. Pero cómo cuando mueren ambos, cómo esa situación se invierte y favorece precisamente al que en la tierra y en la vida no valía absolutamente nada. Esta es una palabra directa de juicio también, precisamente para esos grandes bancarios, para esos grandes banqueros de la actualidad. Y por eso quiero hablarle hoy a esos banqueros con nombre propio. Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, piensa que delante de la presencia del Señor está libre y sus manos no están manchadas de todos aquellos dineros que ha quitado extractivamente a los pobres. Si fuéramos un poquitico inteligentes, le diríamos al Señor, Señor, perdóname. Y tal cual como Zaqueo, le diríamos, y si algo le he quitado a alguien, se lo devolveré 4 veces. Y alcanzaría la salvación de su alma. Porque infortunadamente, muy tarde para usted se va a dar cuenta que cuando lleguemos al cielo y cuando lleguemos a la presencia del Señor, no vamos a poder decirle una vez más, como hemos hecho muchas veces aquí en la tierra, venga, yo le firmo un cheque, ¿cuánto quiere? Y dejemos y venga y favorezcame. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque por el pobre, por el huérfano, la viuda y el desamparado, el que pelea es Dios. Y contra Dios no hay absolutamente ninguna posibilidad de que nosotros ganemos. Por eso quiero hablarles a ustedes también, políticos corruptos. ¿Cuánta corrupción se está viendo hoy en una situación tan lamentable? Tiene que tener sinceramente, una conciencia que la Biblia llama cauterizada para hacer negocio con la necesidad del otro. En tiempos de pandemia, en tiempos de muerte, a ustedes les digo, el Señor está mirando y el Señor está velando por los intereses del huérfano, de la viuda, del desamparado, del ciego, de aquellos que no cuentan en un sistema social neocapitalista. El Señor está mirando y el Señor peleará por aquellas personas para los cuales no hay derechos de nada en una sociedad neocapitalista. Si fuéramos un poquitico sabios, porque astutos sí son, y muy astutos, pero muy poco sabios. Porque la sabiduría nos llevaría a entender que si estamos en un momento en el cual Dios nos dio una presidencia, una gobernación, una alcaldía o cualquier cargo político, no es para que nos enriquezcamos, sino es para servirle. Que si el Señor nos permitió ser ministros, la palabra ministro significa siervo, sirviente, es para servirle a una comunidad, es para servirle a una sociedad y no para favorecer y no para legislar a favor de los poderosos. Miren la historia, cuántos imperios se han levantado y cuántos de esos imperios están vigentes. Miren el imperio egipcio, tan poderoso que fue. Miren el imperio asirio, miren el imperio caldeo, babilónico, miren el imperio medo-persa, miren el imperio griego y miren el imperio romano, para mencionar algunos. ¿Dónde están esos imperios? Esos imperios se levantaron, crecieron, hicieron, subyugaron, mataron, torturaron, destruyeron, arrebataron vidas
arrebataron libertades. ¿Y dónde están esos imperios en la actualidad? Se levantaron contra Dios, pero Dios hoy sigue siendo Dios. Esos imperios ya no están en el mundo. Deberían servirles esos ejemplos históricos para entender que por más grande que sea el imperio que estás levantando, y por más poderoso y por más rico que seas, ese imperio un día caerá. Y así como dice la palabra del Señor, ricos aúllen por sus riquezas, porque se harán alas como las águilas y volarán, y mirará su lugar y ya no estará. Lo más valioso que tiene el ser humano es su alma. ¿Cuánto estás dando por tu alma? ¿Cuánto estás dando por tu salvación? Muy pronto, quizás más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, vamos a tener que estar delante de la presencia del Señor. Y frente a eso, ¿qué vas a decir? ¿Cuál será tu justificación? ¿Qué piensas? ¿Que le vas a dar una palmadita a Dios en la cabeza, un codazo y le vas a decir, tranquilo, Señor, éramos parceros, estamos en el mismo equipo? ¡No! Dios va a decir, apártate, nunca te conocí. Y nosotros, pueblo, es importante que entendamos que nosotros debemos trabajar por una inversión de la situación social imperante. Tiene que haber un cambio radical del ser humano en ese aspecto económico. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Hay muchísimas maneras de movilización social. Hay muchísimas maneras de movilización social. Iglesia, yo les estoy diciendo esto porque reitero, hoy celebramos entonces la resurrección de Cristo, su ascensión, pero es importante y nosotros la mejor manera de celebración de esa resurrección es sencillamente tomar ese mensaje que el Señor nos dejó como legado y llevarlo a la práctica. Si el Señor peleó por los derechos de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, eso es también lo que me corresponde a mí. Pelear de esa misma manera y pelear por los mismos intereses que el Señor lo hizo. Nosotros tenemos en nuestra mano muchísimo poder. Genial por lo que estamos, cuando nos movilizamos y hacemos paros y todo ese asunto, genial, eso está bien. Pero no es la única manera. Yo le pregunto, ¿cuánto daña a estos grandes banqueros, a estos grandes empresarios importantes que están explotando al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre? ¿Cuánto afecta que usted destruya una estación del mío? Eso no le afecta para nada. Pero sí hay otras maneras en que nosotros podemos dañar esas estructuras. Por ejemplo, no compren grandes superficies. Hágalo en mercados móviles, en mercados campesinos. Ayude al otro que es igual a usted. No compre por marcas. Hay gente que compra por marcas y si no es X marca, por Dios, la marca es solo eso, es una marca. Muchas veces hay una marca menos conocida que le da mucho más a usted por menos precio. No compre alimentos transgénicos. Nosotros hablamos muchísimo de las grandes multinacionales y cómo estamos viendo cómo vienen y destruyen la economía colombiana. Pues sencillo, no le compre a las grandes multinacionales. Compre colombiano. No compre alimentos transgénicos. Cuando no hay quien compre, pues sencillamente el producto se acaba. No compre contrabando. Cómprele por el precio justo a los campesinos. Otro aspecto muy importante, nosotros hablamos muchísimo en contra de esos grandes banqueros, pero después vamos y utilizamos la tarjeta de crédito. ¿Eso qué sabiduría es? Cuando usted utiliza una tarjeta de crédito, cuando usted saca un crédito en un banco, usted los está fortaleciendo a ellos, usted los está enriqueciendo a ellos. ¿De qué nos sirve a nosotros, mis amados, ir y hacer un paro y vamos a cesar las actividades y todo ese asunto? Si después dice, bueno, ya hice paro por 2 horas, ahora permítame, y va y compra su mercado con una tarjeta de crédito. Eso no es sabio, eso no funciona. Libere a los esclavos, ayude a liberar esclavos, enseñándoles administración, enseñándoles que no se endeuden, enseñándoles que tienen que perdonar, porque las deudas más crueles no son las deudas económicas, son las deudas emocionales, son las deudas espirituales. Recuerdo en este momento que por allá en el año 70 después de Cristo, una de las revueltas de los judíos quemaron las oficinas de impuestos. Y por lo tanto, todas esas deudas de impuestos que ellos tenían se perdieron. Obviamente no tuvieron que pagarlas, ¿correcto?
Pero las deudas económicas son bastante fuertes, definitivamente. ¿Qué hacen estos grandes banqueros? Sencillamente te prestan 50 millones de pesos para que completes para pagar tu casa de interés social, pero después terminas pagando 120 millones de pesos o 140. Entonces, sencillamente, no acumules deudas con el banco. No acumules deuda. Ellos te han vendido la idea de que no puedes pagar una casa de 50 millones de pesos, pero sí puedes pagar 120 millones de pesos a ellos. Pero más fuertes todavía que esas deudas económicas son las deudas emocionales y son las deudas espirituales. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Cuántas deudas espirituales tienes? ¿Cuántos rencores? ¿Cuántos odios? ¿Cuántas faltas de no perdón? Todas esas son deudas que tienen que ser perdonadas, que son más importantes, reitero, que esas deudas económicas. Utilicemos todas esas tecnologías de este momento. De hecho, yo las estoy utilizando y gracias a Dios por las tecnologías. Pero aunque utilicemos nosotros estas tecnologías del sistema, no vamos a compartir el espíritu del sistema. No vamos a compartir la ética del sistema ni la moralidad, porque esas ética, moralidad y espíritu del sistema que nosotros estamos viviendo son de muerte. Vamos a ir al espíritu del jubileo, al perdón de las deudas, a dejar ir libres a los oprimidos, a no a los intereses. Me la cobró, me la hizo, me la cobro 70 veces 7. No es correcto. Vamos a valorar y dignificar al otro, aunque no represente una ganancia para mí. Vamos a compartir nuestro alimento, vamos a compartir nuestra ropa y nuestra casa con el que no tiene. Vamos a visitar al olvidado. Vamos a hacer fiesta y vamos a invitar a esa reunión al que no puede invitarme después a mí. Nosotros tenemos esa costumbre de darle regalo al que después me puede dar regalo a mí, invitar al que después me puede invitar a mí. Pero eso no es correcto. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera para que ese jubileo sea una realidad en nuestras vidas. Reitero, ser cristiano y celebrar la resurrección de Jesucristo hoy no es solamente decirle resucitó y está a la diestra de Dios Padre, amén. Pero lo importante, y si queremos realmente honrar su memoria, vamos a continuar con el legado que el Señor nos dio. Gran parte de ese mensaje, como estamos viendo, se basa en el jubileo. Y qué importante es que nosotros tengamos en cuenta eso. Y que lo llevemos a cabo en nuestras vidas, mis amados hermanos. El jubileo se daba cada 50 años. No tenemos que esperar 50 años. Cuando dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, el Señor está con nosotros. Y quiere que nosotros estemos en un jubileo permanente, permanentemente. El Señor quiere librarnos de deudas económicas, emocionales, espirituales. El Señor quiere dejarnos salir libres. No sé qué nos está esclavizando a nosotros en la actualidad, pero no tienes que estar en esclavitud. Cuando el Señor te compró a precio de sangre la libertad, de la cual si quieres, si deseas, puedes disfrutar. Vale la pena que nosotros estemos por ese jubileo. Es el día del jubileo. ¿Por qué seguir en las mismas estructuras sociales de desigualdad? Si usted y yo empezamos a lidiar con esas desigualdades y empezamos a hacer una realidad del jubileo en nuestras vidas, muy pronto nos vamos a notar que permearemos toda la sociedad. Alguien me dirá, pero una sola golondrina no hace verano. Quisiera colocarle otro ejemplo. ¿Cuántos fósforos se necesitan para prender 100 velas? Solamente uno. Y ese prenderá una y esa vela prenderá otra y otra y otra. Y nosotros vemos en la historia y vemos en la sociedad personas que se atreven a marcar un derrotero, una diferencia.
a levantar su voz y a ser la voz de los que no tienen voz. Y cómo esas personas terminan motivando a otros y a otros y a otros. Y finalmente, esta situación termina en beneficio para todos. Pero empezó con uno. ¿Quieres ser esa persona que empiece? ¿Quieres ser esa persona que diga, Señor, yo quiero llevar adelante ese Yobel, ese jubileo? Porque finalmente fue lo que viniste a establecer en tu discurso inaugural. Y esa es esa política de tu reino. Y yo quiero, Señor, asumirla y quiero llevarla adelante. Yo le motivo, mi amado hermano, para que se deje permear por el jubileo y a su vez permea a otros por esa misma experiencia, para que la liberación sea una realidad. Desde ya, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos viene para implementar el jubileo que nos había hablado allá en el libro Levítico. ¿Será usted uno de esos que dice, yo quiero ser participante de la implementación del año del jubileo en esta época? Siglo XXI. ¿Cómo se va a dar en el siglo XXI el año del jubileo? Pero si el Señor en su discurso inaugural dijo que sí era posible, es porque sí es posible. Yo le invito a que usted y yo hagamos realidad el jubileo, iniciando por nuestras vidas, por nuestras familias y por la sociedad alrededor. Y vamos a ver muy pronto que esto no puede ni debe continuar así, sino que realmente el reino de Dios puede ser implementado en la tierra. Y estoy hablando de reino, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de dogmas, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando del reino de Dios en la tierra que supera todo eso. ¿Quieres ser partícipe de eso?